Bienvenidos a Cervelai, el futuro ya llegó, donde la inteligencia artificial brilla y se mostró. Conversaciones vibrantes, conocimientos por doquier. Exploramos la vida con IA y mucho más que hacer. Conéctate, siente la emoción. Descubramos juntos esta revolución. Cervelai, el podcast que va a encender tu curiosidad. Es el momento de aprender. Inteligencia artificial, un juego por explorar. Únete a Hola, nosotros. iniciamos hoy una exploración de un concepto realmente llamativo en el aprendizaje automático, las redes generativas antagónicas, o GANs. Así es. Contamos con un par de videos explicativos que nos van a servir de guía para desentrañar esta tecnología. Ujú. El plan es entender qué son, cómo operan internamente, por qué han sido tan influyentes y también, bueno, los obstáculos que presentan. Claro. Para hacernos una idea inicial, pensemos en la analogía del falsificador de dinero y la policía. El falsificador. El otro intenta detectarlos. Esta tensión constante obliga al falsificador a mejorar sin parar, hasta que sus creaciones son casi perfectas. Esa dinámica competitiva, bueno, esa es la esencia de una GAN. Exacto. Ok, vamos a desglosar esto. Precisamente. Y un punto de partida crucial es entender que las GANs operan bajo el paradigma del aprendizaje no supervisado. No supervisado, vale. Sí, a diferencia del aprendizaje supervisado, que aprende de datos ya etiquetados para predecir algo, una GAN, como lo describe una de las fuentes, digamos, encuentra su propia supervisión interna. Se supervisa a sí misma. Algo así. Se compone de dos redes neuronales en competencia directa. Por un lado tenemos el generador. Su tarea es producir muestras sintéticas, digamos, imágenes que no existían antes. El creador. El creador, sí. Por otro lado está el discriminador. Su función es evaluar si una muestra dada es auténtica, o sea, si viene del conjunto de datos real, o si es una falsificación creada por el generador. El juez. El juez o el policía, siguiendo tu analogía. Y aquí viene lo interesante. Esta relación antagónica. Son dos sistemas en un pulso constante. Un juego donde el avance de uno presiona al otro a mejorar. Vale, entonces tenemos este par de redes en conflicto. Pero, para apreciar su novedad, ¿cuál era el gran reto antes de las GANs en esta área del modelado generativo? Buena pregunta. La meta, según explica una de las fuentes, suena lógica. Si tenemos muchos ejemplos de algo, como fotos de perros, quisiéramos construir un modelo que capture la esencia, la distribución de probabilidad subyacente, llamémosla P, que define cómo se ve un perro en una foto. Ujú. La distribución real de los datos. Exacto. Si nuestro modelo P-teta logra imitar bien esa P, podría generar imágenes nuevas de perros totalmente creíbles. Normalmente, se usan redes neuronales profundas para intentar esto. Efectivamente, la meta es clara. Pero aquí chocamos con una barrera técnica importante, que se detalla bien. Para que la salida de nuestra red neuronal P-teta sea una distribución de probabilidad válida que represente a P, tiene que cumplir reglas matemáticas. Ok. La primera es sencilla. Las probabilidades no pueden ser negativas. Y eso se soluciona fácil, con funciones matemáticas como la exponencial. Pero la segunda es el verdadero obstáculo. A ver. La suma de todas las probabilidades sobre todas las posibles imágenes de perros imaginables debe dar exactamente 1. Esto requiere calcular un factor de ajuste, una constante de normalización que se llama Z. Y supongo que calcular esa Z no es tan simple como parece. Para nada. Calcular Z directamente, especialmente para datos complejos y de alta dimensión como las imágenes, es lo que se llama computacionalmente intratable. Intratable. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, imagina intentar medir el volumen exacto de cada nube posible en el cielo, todas a la vez. La cantidad de posibilidades es tan astronómicamente grande que se vuelve impracticable con la computación actual. Wow. Y no poder calcular Z es un problema mayúsculo, porque esa constante es esencial para saber si nuestro modelo P-teta realmente se está acercando a la distribución real P-teta cuando lo entrenamos. Sin Z, optimizar el modelo directamente es como navegar sin brújula, como decías antes. Claro.
Este escollo de la normalización intratable era una limitación fundamental para muchos enfoques previos de modelado generativo. Comprendo. El punto clave es esa dificultad matemática fundamental. Y entonces, ¿cómo esquivan las GANs este problema? Aquí está la verdadera chispa de genialidad de las GANs, como lo expone una de las fuentes. Evitan por completo tener que modelar o calcular PX explícitamente. Ah, mira. Y por lo tanto se olvidan de la problemática constante Z. La idea central es diferente. Se parte de algo muy simple, una fuente de aleatoriedad, una variable latente, la llamamos psi, minúscula, que sigue una distribución conocida y fácil de manejar como ruido gaussiano, básicamente números al azar. Ruido. Sí, ruido. Y el generador, la red G, aprende una función, que puede ser muy compleja, que transforma estos puntos aleatorios del espacio latente, el ruido, en puntos dentro del espacio de los datos reales, por ejemplo, en imágenes de perros. O sea, en lugar de calcular la distribución, la construyen a partir de ruido. Exactamente. El objetivo del generador G es aprender a mapear ese ruido de entrada de tal forma que la distribución de las imágenes generadas PG sea indistinguible de la distribución real de las imágenes de perros P. No se modela P directamente, se genera implícitamente mediante esta transformación aprendida del ruido. Vale, ahí entra G, el creador. Pero falta la otra mitad, el discriminador, D. ¿Cómo opera este dúo? Bueno, el generador, G, como decíamos, recibe un vector de ruido aleatorio, Z, y produce una muestra sintética, G de Z, digamos una imagen artificial de una flor, usando el ejemplo de la otra fuente. Una flor falsa. Eso es. El discriminador D, en cambio, recibe una muestra, X, que puede ser una flor real del dataset o una falsa de G. Su tarea es emitir un número, D de X, usualmente entre 0 y 1, que representa su estimación de qué tan probable es que X sea real. O sea, ¿qué tan convencido está de que es real? Exacto. Funciona como un clasificador binario, real o falso. Como indican ambas fuentes, para trabajar con imágenes, es muy común que tanto G como D se implementen usando redes neuronales convolucionales, las CNNs, porque son excelentes detectando patrones visuales. Entendido. G crea, D juzga. Parece un ciclo. Pero ¿cómo aprenden realmente? ¿Cómo mejora el sistema con esta competencia? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se traduce esta rivalidad en aprendizaje efectivo? El entrenamiento es un proceso iterativo, una especie de danza competitiva. A ver. Primero se enfoca en el discriminador, en D. Se le presentan lotes de datos mezclados, algunos ejemplos reales y otros falsos, recién salidos del generador actual. D ajusta sus parámetros para mejorar su habilidad de diferenciar unos de otros. Intenta minimizar su error de clasificación, usando una función de pérdida como la entropía cruzada binaria, por lo general. Ok. D se vuelve un detective más astuto. ¿Y qué pasa con G, el falsificador? Una vez que D ha mejorado un poco, se congela temporalmente su aprendizaje. Ahora es el turno del generador de G. Ajá. Su meta es producir muestras falsas que logren engañar a ese discriminador D recién actualizado. Es decir, G quiere que D clasifique sus creaciones como reales, con una salida cercana a 1. Quiere que el policía se la crea. Justo. Para lograrlo, G ajusta sus parámetros para maximizar el error de D. O bueno, lo que es lo mismo, minimizar el negativo de la pérdida de D, considerando solo cómo influyen las muestras falsas. Aquí es donde la dinámica se pone realmente interesante. Es lo que una fuente llama un juego de sumas ceros y la otra un juego minimax. Juego minimax. Lo que uno gana, el otro lo pierde. Exactamente. Y profundizando en la teoría que presenta una de las fuentes, este concepto de juego minimax es central. Tenemos una función de valor, v de g, que el generador G intenta minimizar y el discriminador D intenta maximizar. Ok, una puja. Sí, el entrenamiento idealmente busca un punto de equilibrio conocido como equilibrio de Nash. Este es un estado teórico donde ninguna de las redes puede mejorar su propio resultado si la otra red se mantiene sin cambios. Es como una tregua estable en la competencia. Suena elegante ese equilibrio. ¿Pero qué significa alcanzarlo en la práctica?
¿Significa que el generador ya es perfecto? Lo realmente ingenioso es que en la matemática detrás de esto, aunque no entraremos en los detalles de la divergencia de Jensen-Shannon que se menciona, muestra que, bajo condiciones ideales, redes potentes, entrenamiento suficiente, este equilibrio de Nash se alcanza precisamente cuando la distribución de los datos generados por G, o sea, PG, es idéntica a la distribución de los datos reales, P. ¡Wow! O sea que la propia competencia lo fuerza a ser bueno. Exacto. La propia configuración del juego, esta competencia, es lo que teóricamente fuerza al generador a aprender a crear muestras indistinguibles de las reales sin necesidad de calcular P directamente. Es un descubrimiento clave, la competencia como mecanismo de optimización. Increíble. La teoría suena muy potente. Pero bueno, la práctica suele tener sus complicaciones, ¿no? ¿Siempre funciona tan bien este proceso de entrenamiento? Una fuente describe un escenario ideal. D aprende rápido a ser un buen crítico. Guía a G. G mejora hasta igualar a P. Y D termina confundido dando 0.5 a todo. Sí, el escenario ideal. Y el ejemplo de IBM con las flores ilustra esto paso a paso. Entrena D, reales versus falsas, congela D, entrena G para engañar a D, luego mejora D para no ser engañado, y así sucesivamente muchas veces. Pero, ¿qué pasa en el mundo real? Ahí es donde la cosa se pone complicada, como advierte una de las fuentes. El entrenamiento de GANs en la práctica es famoso por ser delicado y propenso a ciertos problemas. Uno fundamental es mantener el equilibrio adecuado entre G y D durante el aprendizaje. ¿A qué te refieres con equilibrio? ¿Uno puede ganar demasiado rápido? Exactamente. Si el discriminador se vuelve demasiado bueno, demasiado rápido, puede aplastar al generador. Imagina un crítico tan severo que solo dice, esto está mal, pero no da ninguna pista de por qué. Claro, no ayuda a mejorar. Exacto. La señal de error, el gradiente que recibe el generador, se vuelve mínima, casi cero. Son los famosos gradientes desvanecientes. G deja de aprender porque no recibe información útil sobre cómo mejorar. Ok. Y por el contrario, si el discriminador es muy malo, un lousy discriminator, como lo llaman, tampoco sirve de guía. Sus críticas son tan poco fiables que G no sabe en qué dirección mejorar y puede acabar generando pura basura. Como un mal profesor. Algo así. Necesitas feedback que sea crítico, pero también constructivo. Entonces se necesita un balance delicado, ni muy fácil ni imposible para el generador. ¿Cómo se logra eso en la práctica? Es un arte. En la práctica se usan varias estrategias. A veces se entrena al discriminador varias veces, K pasos, le llaman, por cada vez que se entrena al generador. Darle más práctica al juez. Sí, otras veces se ajustan las velocidades de aprendizaje, las tasas de aprendizaje de cada red de forma diferente. Requiere experimentación y ajuste fino, mucho ajuste. Entiendo. Suena a que hay que afinar bien el proceso. ¿Qué otros desafíos surgen al entrenar estas redes? Me imagino que no es solo el equilibrio. No, para nada. Otro problema común es la no convergencia. A veces, en lugar de alcanzar ese bonito equilibrio de Nash, el entrenamiento se queda atascado en oscilaciones. ¿Oscilaciones? ¿Cómo qué? Que los parámetros de G y D pueden empezar a dar vueltas en ciclos sin que la calidad de las muestras generadas mejore realmente. Una de las fuentes menciona un ejemplo teórico simple que ilustra cómo esto puede pasar. Y luego está el problema quizás más conocido y frustrante, el colapso de modos. ¿Colapso de modos? Suena a que algo se rompe. En cierto modo, sí. Es un fallo muy frecuente. Ocurre cuando el generador, digamos, se da cuenta de que puede engañar al discriminador muy fácilmente produciendo solo un tipo o unos pocos tipos de salidas muy convincentes. Se especializa demasiado. Exacto. Por ejemplo, si está generando dígitos manuscritos, podría aprender a hacer solo unos perfectos, porque son fáciles de generar y engañan bien a D, pero ignora por completo cómo generar los otros dígitos. 0, 2, 3.9. Pierde la variedad. Totalmente. Falla en capturar toda la diversidad presente en los datos reales. Es como si todas sus creaciones se colapsaran en unos pocos ejemplos repetitivos, como ese artista que solo pinta paisajes porque se le da bien y nunca intenta retratos. Claramente no es lo ideal si buscamos generar variedad. ¿Se han encontrado formas de combatir estos problemas? Porque suenan bastante serios.
Sí, afortunadamente la investigación ha sido muy activa en esto. Una de las fuentes menciona de pasada técnicas como mini-batch discrimination. Esta ayuda a D a darse cuenta si G está produciendo muchas muestras sospechosamente similares en un mismo lote, y así penaliza el colapso. Astuto. Y otra línea de trabajo muy importante son las Wasserstein-GANs, las W-GANs, y sus variantes. Proponen cambios en la función matemática que mide el error y en la forma de entrenar a D para hacer el proceso mucho más estable y menos propenso a estos problemas de gradientes y colapso. O sea, hay soluciones en desarrollo. Sí, hay avances. Pero si conectamos esto con el panorama general, vemos que, aunque la idea de las GANs es elegante, llevarla a la práctica requiere superar estos obstáculos técnicos que hacen del entrenamiento un proceso a menudo complejo y, un poco artesanal. Comprendo. Entonces, a pesar de las dificultades de entrenamiento, cuando se logra que funcionen bien, las GANs son herramientas muy poderosas. Y como apunta una de las fuentes, sus usos van mucho más allá de generar caras o gatos falsos para divertirnos. Definitivamente. Tienen aplicaciones prácticas con impacto real. Por ejemplo, mencionan la predicción de fotogramas de video. Una GAN puede aprender a predecir el siguiente cuadro en una secuencia de video, lo cual podría ser útil en sistemas de vigilancia para anticipar movimientos o eventos, por ejemplo. Claro. Y también está la mejora de imágenes, lo que llaman Image Enhancement. Se puede entrenar una GAN para tomar una imagen borrosa o de baja resolución y generar una versión de alta resolución, añadiendo detalles creíbles que imagina basándose en lo aprendido. ¿Como una restauración inteligente? Exacto. Es casi eso. E incluso se exploran usos fuera del ámbito visual, como en encriptación, donde la naturaleza competitiva de las GANs podría, potencialmente, usarse para diseñar algoritmos de cifrado más seguros. Vaya. Así que esta idea de la competencia entre redes resulta ser un marco muy flexible y potente para distintas tareas de aprendizaje automático. No solo generar cosas. Precisamente. Recapitulando un poco. Las GANs emplean esta ingeniosa estructura adversarial con un generador que crea y un discriminador que juzga. Esta competencia, si se gestiona bien durante el entrenamiento, teóricamente conduce a la generación de datos sintéticos de un realismo asombroso, capaces de imitar distribuciones muy complejas como las de las imágenes del mundo real. Sí. Pero, como hemos discutido y como enfatiza una de las fuentes, aunque el concepto es brillante, el entrenamiento práctico puede ser cualquier cosa menos simple. Enfrenta retos como la inestabilidad, la no convergencia y el colapso de modos, que exigen técnicas sofisticadas para ser mitigados. Ok, cerramos entonces esta exploración de las redes generativas antagónicas. Queda claro que son una de las ideas más influyentes y creativas de la IA moderna. Una herramienta con un potencial enorme, pero que también exige maestría para manejar sus complejidades. Y justamente esa potencia nos deja con una reflexión para el final, ¿no? A ver. Dada la capacidad creciente de las GANs y tecnologías similares para generar contenido sintético, hablamos de imágenes, voces, textos, videos, que resulta cada vez más difícil de distinguir de la realidad para el ojo o el oído humano. ¿Qué nuevos desafíos implica esto para nuestra habilidad colectiva de discernir lo verdadero de lo falso en el entorno digital? Buena pregunta. Y pensando más allá, ¿cómo podríamos adaptarnos individualmente y como sociedad a un mundo donde la frontera entre lo creado artificialmente y lo auténtico se vuelve cada vez más borrosa?